Principios de farmacología. Un fármaco es un supuesto químico administrado para producir algún cambio deseado en el cuerpo. Los fármacos se utilizan para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades, aliviar el dolor, el sufrimiento o mejorar un estado fisiológico adverso. Los agentes físico-activos son sustancias que actúan alterando el estado de ánimo, el pensamiento o la conducta. Controlan enfermedades neuropsicológicas y pueden ser objeto de abuso. Pueden actuar como toxina, producir enfermedades de daño cerebral, inclusivamente la muerte. Vías de administración de los fármacos. Para que este sea eficaz, debe alcanzar su sitio diana en el sistema nervioso. La forma en que una sustancia ingresa y atraviesa el cuerpo para alcanzar este sitio se le denomina vías de administración. Los fármacos pueden ser ingeridos por vía oral, inhalados, administrados a través de supositorios renales, absorbidos desde parches, aplicados en la piel, administrados en el torrente sanguíneo, en los músculos o en el cerebro. La administración oral de un fármaco debe ser conveniente y segura, pero no todos los agentes pueden superar la acidez de las secreciones gástricas o penetrar las paredes de las vías digestivas. Para alcanzar un sitio diana neurológico, la gente debe viajar desde la sangre hasta el líquido extracelular. Vías de eliminación de los fármacos. Una vez que el fármaco ha sido administrado en el cuerpo, este comienza a catabolizarlo, degradarlo o eliminarlo. También se cataboliza en todo el cuerpo, degradando los riñones y el hígado y el intestino por la bilis. Estas son secretados en la orina, las heces, el sudor, la leche de la mama y el aire exhalado. El hígado es especialmente activo en el catabolismo de sustancias debido a la presencia de una familia de enzimas catabolizadoras llamadas citocromas. Vías de administración y dosificación de los fármacos. Los menores obstáculos se observa cuando el fármaco es inyectado directamente en el cerebro. Es ventajoso inhalar o inyectar un fármaco en el torrente sanguíneo porque estas vías de administración evitan la barrera del estómago. Cada barrera se elimina en el camino hacia el cerebro, puede reducir las dosificaciones de los fármacos por un factor de 10 gramos y el fármaco aún tendrá efectos. 6.2. Acciones de los fármacos en la sinapsis. Casi todos los agentes psicoactivos potentes se han descubierto en forma accidental hace muchos miles de años o más recientemente en el caso de los fármacos utilizados para tratar la enfermedad neuropsicológica. Nos pasamos al cuadro 6.1 donde podemos ver las drogas utilizadas para el tratamiento de la enfermedad mental, como lo que son la esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar y trastornos de ansiedad. En esta podemos ver la clase de fármacos que fueron utilizados, fármacos representativos, nombres comerciales comunes y sus descubridores. Pasos en la transmisión sináptica. El primer paso por la que pasa es la síntesis del neurotransmisor, que el neurotransmisor es producido por una neurona presináptica, es decir, la neurona que va a enviar la señal crea la sustancia química que usará para comunicarse. El paso número 2 por el que pasa es el almacenamiento en las vesículas sinápticas. Una vez ya está sintetizado, el neurotransmisor se almacena en las vesículas, que son unas pequeñas estructuras dentro de la terminal axónica de la neurona. El paso 3 es la liberación del espacio sináptico, que es cuando llega un impulso nervioso, las vesículas se fusionan con la membrana y liberan el neurotransmisor al espacio sináptico, el pequeño espacio entre una neurona y la otra. El cuarto paso por el que pasa es la unión de los receptores postsinápticos, que el neurotransmisor se une a los receptores específicos en la membrana de la neurona postsináptica, lo que genera un cambio eléctrico o químico que continúa la señal. El último paso es la inactivación del neurotransmisor, que ya una vez actuado el neurotransmisor es eliminado del espacio sináptico mediante la recaptación por la neurona presináptica, que lo recoge para volver a usarlo, o la degradación enzimática, que son las enzimas lo destruyen. En la figura 6 muestra cómo fármacos y toxinas representativos actúan como agonistas y antagonistas en la sinapsis colinérgica, en las neuronas motoras y en los músculos. La botulina es un agente venenoso producido por una bacteria que a veces prolifera en los alimentos enlatados e incorrectamente procesados. También actúa como un antagonista porque también incluye dos fármacos que actúan sobre receptores colinérgicos. La nicotina es una de ellas, es una sustancia química del humo del cigarrillo que actúa como un agonista que estimula los receptores colinérgicos. Pequeñas de fisostimina se utiliza para tratar trastornos denominados miastenia grave, que el nombre significa debilidad muscular. También hay otra clase de compuestos denominados órganos fosforados que se unen en forma invisible a la acetilcolinesterasa y en consecuencia son extremadamente tóxicos. El primer tipo de tolerancia es la metabólica, que se desarrolla por un aumento en las enzimas necesarias para degradar el alcohol en el hígado, la sangre y el cerebro. El se desarrolla a medida que las neuronas adaptan sus actividades para minimizar los efectos del alcohol en sangre. La tolerancia aprendida también contribuye a la caída en los signos externos de intoxicación, que la vida mientras están bajo la influencia del alcohol pueden mostrar menos signos de embriaguez. En la sensibilización, el aumento de la capacidad de respuesta a dosis iguales de un fármaco es mucho más probable que se desarrolle con el uso ocasional. También se desarrolla la sensibilización a agentes que tienen efectos depresivos. ¿Pueden las drogas provocar un daño cerebral? Las drogas de abuso pueden causar un daño cerebral en los seres humanos, pero resulta complejo determinar cuáles fármacos lo hacen. Es difícil separar otras experiencias vitales de aquellas de consumo de drogas para determinar su susceptibilidad genética y a estas para identificar cambios sutiles, incluso cuando se asocian en el uso repetido de drogas. Muchas sustancias naturales pueden causar como neurotoxinas. Estas sustancias producen un daño cerebral al actuar en diversas formas.
que incluyen intoxicación de las vías metabólicas y el bloqueo de las acciones sinápticas y alteración del desarrollo. La apoptosis es la muerte celular genéticamente programada. El descubrimiento de este mecanismo condujo al condicionamiento de que un fármaco podría ser tóxico no solo debido a su efecto general sobre la función de las células, sino también como un agente epigenético que activa los procesos genéticos relacionados con la apoptosis. Algunas drogas pueden provocar efectos neurotóxicos en el sistema nervioso central y entre esos efectos está la alteración de la apoptosis, que es un mecanismo natural de muerte celular programada. Cuando este proceso se ve alterado por ciertas sustancias, puede provocar la eliminación anormal de neuronas, sobre todo lo que es etapas sensibles del desarrollo cerebral. Estas alteraciones pueden estar relacionadas con déficits en funciones cognitivas, como la atención, la memoria, el aprendizaje e incluso afectar la conducta del estado de ánimo. Además, se ha demostrado que algunas drogas como solventes volátiles, anfetaminas, alcohol, entre otras, pueden inducir el daño cerebral, ya sea en forma directa sobre neuronas o a través de mecanismos más complejos como el estrés oxidativo o la inflamación neuronal. Punto 6.3. Grupos de agentes psicoactivos o drogas psicoactivas. Es difícil clasificar en forma sistemática los agentes psicoactivos o drogas psicoactivas porque la mayoría influyen en muchas conductas. También que los fármacos con estructuras químicas similares pueden tener efectos diferentes y otros con diferentes estructuras pueden tener efectos similares. En el cuadro 6.3 vemos a grupos de drogas psicoactivas se basan en sus efectos conductuales o psicoactivas más pronunciados. El nombre químico describe la estructura química del fármaco. El nombre genérico es la denominación común del fármaco. El nombre comercial es la propiedad de una compañía farmacéutica que lo vende. Los fabricantes, vendedores y los consumidores establecen los nombres en la calle. Grupo 1. Agentes ansiolíticos e hipnosedantes. Incluye benzodiazepinas, barbitúricos y otros fármacos con efectos tranquilizantes. Se utilizan para reducir la ansiedad y facilitar el sueño. Actúan principalmente como receptores GABA, incrementando su efecto inhibitorio. Son eficaces a corto plazo, pero pueden generar tolerancia y dependencia. Grupo 2. Agentes antipsicóticos, también llamados neurolépticos, se usa para el tratamiento de psicosis como la esquizofrenia. Actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos, principalmente los D2. Se divide en antipsicóticos típicos clásicos y atípicos nuevos. Los efectos secundarios más comunes incluyen síntomas extrapiramidales y sedación. Grupo 3. Antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Incluye ISRS, tricíclidos, IMAO y otros antidepresivos. También están los estabilizadores del ánimo como el litio y algunos anticonvulsivos. Se utilizan para el tratamiento de los trastornos depresivos y bipolares. Su acción implica la modulación de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina y dopamina. Grupos analgésicos opoides. Un opoide es cualquier compuesto que se une a un grupo de receptores cerebrales que también son sensibles a la morfina. El término analgésico narcótico fue usado por primera vez para describir los fármacos. El opio, un extracto de la semilla de la amapola del opio, se ha usado durante miles de años para producir euforia, analgesia, sueño y para aliviar la diarrea y la tos. En 1805, el químico alemán Friedrich sintetizó dos opióceos puros, la codeína y la morfina. La codeína es un ingrediente de fármacos antitusivos y analgésicos de percepción y se convierte en morfina por el hígado. Recibió su nombre en honor al Morfeo, el dios griego de los sueños, aliviador del dolor. La fuente natural de los opoides es el cerebro. En la década de 1970, varios grupos de científicos inyectaron opios radiactivos en el cerebro e identificaron receptores especiales a los cuales se unían los opios. Investigadores identificaron algunos péptidos cerebrales como los neurotransmisores que afectan naturalmente a estos receptores. Se denomina el conjunto de endorfinas. Hay tres clases de endorfinas: las endorfinas, las encefalina y dinorfinas, y tres receptores: mu, kappa y delta. La morfina es muy parecida a las endorfinas y se une más selectivamente a los receptores. Los fármacos opioides como la heroína son adictivos y motivo al uso de todo el mundo. Las agujas hipodérmicas se desarrollaron en 1853 y fue utilizada en la Guerra Civil de Estados Unidos, que produjo a 400.000 personas que sufrían de las enfermedades de los soldados de acción de la morfina. La morfina no atraviesa fácilmente la barrera hemoencefálica. Una enfermedad grave denominada abstinencia es el resultado de las suspensiones bruscas del consumo de la droga. Como la morfina produce tolerancia y sensibilidad al consumo, siempre está al borde de las posibilidades de una sobredosis. La falta de uso de las agujas estériles para la inyección también deja al consumidor de la morfina un riesgo de muchas enfermedades, como el SIDA y la hepatitis. Los grupos psicotrópicos son estimulantes que afectan principalmente las actividades mentales, las actividades motoras y el despertar, la percepción y el desarrollo del ánimo. Estimulantes de la conducta: aumenta la conducta motora y eleva el estado del ánimo y el estado de alerta en el individuo. La anfetamina es un compuesto sintético descubierto al intentar la síntesis del neurotransmisor. Tanto las anfetaminas como la cocaína son agonistas dopaminogénicos que actúan en primer lugar como bloqueo de recepción del transportador de dopamina. Freud también recomendó el uso de la cocaína como anestésico local. Estimulantes psicodélicos y alucinógenos. Los agentes psicodélicos alteran la percepción sensitiva y la percepción cognitiva y pueden producir alucinógenos. Los psicodélicos colinérgicos. Estas sustancias bloquean o facilitan la transmisión en las sinapsis colinérgicas. Psicodélicos de anodamina. La donamina impiden que los sistemas de la memoria del cerebro sean sobrecargados para toda la información de la que nos exponemos al día. Las pruebas señalan la utilidad del THC, que es tetrahidrocannabinol, como agentes terapéuticos para algunos trastornos clínicos. Alivia las náuseas y los vómitos en pacientes que reciben quimioterapias oncológicas y no mejoran con otros tratamientos.
Respuesta a influencias individuales sobre la adicción. Cualquier agente psicoactivo puede actuar de modo diferente en diferentes personas en diferentes momentos. Cualquier persona puede volverse dependiente de fármacos o adicta a algunos de ellos. Conducta bajo los efectos de los fármacos. Ellen, una estudiante de 19 años de primer año en la universidad, conoce los riesgos de las relaciones sexuales sin protección. ¿Qué pasa con las drogas que hacen que las personas hagan cosas que nunca habrían hecho de haber estado sobrio? La conducta de riesgo asociada con el consumo del alcohol es peligrosa para el individuo y para la sociedad. Más allá de las actividades sexuales sin protección, las personas corren el riesgo de beber y conducir, sufrir una violencia o abusar del cónyuge o de un hijo, entre otras cosas. También tiene la teoría de desinhibición. El alcohol tiene un efecto depresor selectivo sobre la corteza de la región del cerebro que controla el juicio, mientras respeta la estructura subordinada de las áreas responsables del instinto más primitivo, como el deseo. Craig McAdrew y Robert Edgerton cuestionan la teoría de la desinhibición basada en los argumentos de un libro de Durkheim. McAdrew y Edgerton sugieren que la conducta bajo los efectos del alcohol es aprendida y específica de cultura, grupo y contexto, y parte se pueden explicar con la decisión de Ellen. También tenemos lo que es la miopía alcohólica, la tendencia de los individuos bajo la influencia del alcohol a responder un conjunto limitado de signos inmediatos y sobresalientes mientras ignoran los signos de más alejados y consecuencias potenciales. Tenemos lo que es la adicción y la dependencia. Ella es una entre más del 20% de las estadounidenses que fuman. La mayoría comienzan entre los 15 y los 35 años y el consumo a un promedio de 18 cigarrillos diarios. El abuso de sustancias es un patrón de consumo de drogas en el cual las personas se basan en forma crónica y excesiva de una droga, a lo que les permite que ocupen un lugar central en su vida. Los individuos adictos tienen dependencia física de la droga, además de abusar de ella, han desarrollado tolerancias a la droga, de modo que un adicto requiere un aumento de dosis para obtener el efecto deseado. Síntomas de abstinencia. Físicos desagradables y a veces peligrosos si suspenden bruscamente la consecuencia de las drogas de abuso. Diferencias en la adicción según el sexo. Las amplias diferencias entre las respuestas individuales de las drogas se deben a dispariedades en edad, tamaño corporal, metabolismo y sensibilidad a una sustancia particular. Las mujeres son 2 veces más sensibles en las drogas que los hombres, debido a parte de su tamaño corporal relativamente más pequeña, pero también en diferentes diferencias hormonales. Los resultados de la investigación más recientes muestran que es menos probable que las mujeres desarrollen adicción a algunas drogas que los hombres. Es más probable que las mujeres abusen de la nicotina, el alcohol, la cocaína, la anfetamina, los opoides, las cannabinoides, la cafeína y la fenciclidina. También tenemos la teoría del deseo y el gusto, que nos dice que el deseo es el equivalente a las ansias por una droga y el gusto el placer que produce al consumo de la droga. El gusto disminuye, pero el deseo aumenta. Los sistemas cerebrales de los opoides se asocian con el gusto. Hormona. En 1849 Berthold descubrió que los testículos influyen en la conducta del gallo al liberar una sustancia química, hoy conocida como la testosterona. Esta hormona controla características físicas, conductuales, sexuales y agresivas. Las hormonas actúan en una jerarquía que inicia en el cerebro, se transmite a través del hipotálamo, la hipófisis y otras glándulas. La testosterona también afecta el cerebro activando genes en las neuronas que generan conducta. Así las hormonas funcionan como mensajeros que viajan por la sangre para coordinar funciones en todo el cuerpo. Control jerárquico de las hormonas. El hipotálamo produce neurohormonas que estimulan la glándula hipófisis a secretar hormonas liberadas en el aparato circulatorio. Las hormonas epifisiarias influyen en las glándulas endocrinas restantes para liberar hormonas apropiadas en el torrente sanguíneo. La testosterona se transporta en núcleos celulares de las neuronas, donde estas activan sus genes. Clase y funciones de las hormonas. Las hormonas pueden ser utilizadas como fármacos para el tratamiento a la prevención de enfermedades. En el cuerpo humano existen hasta 100 hormonas clasificadas desde el punto de vista químico como esteroides o péptidos. Las hormonas esteroides, como la testosterona y el cortisol, son sintetizadas al partir del colesterol y son liposolubles. Las hormonas peptídicas, como la insulina, hormona de crecimiento, endofilia, son fabricadas por el ADN celular de la misma forma que otra proteína. Las hormonas esteroides y las peptídicas pertenecen a uno de 3 grupos funcionales principales al respecto de la conducta y pueden funcionar a más de un grupo. Las hormonas homeostáticas, que mantienen un estado de equilibrio metabólico interno y regulan el sistema fisiológico de un organismo. Las hormonas gonadales, que son las sexuales, controlan las funciones reproductivas. Estas hormonas instruyen al cuerpo a que se desarrolle como macho testosterona o como la hembra de andrógenos. Los glucoticoides es un grupo de hormonas secretadas en un periodo de estrés. Son importantes en el metabolismo de la proteína y los hidratos de carbono para controlar las concentraciones de glucosa en la sangre y absorciones de glucosa por las células. Hormonas homeostáticas. Las hormonas homeostáticas regulan el medio ambiente interno corporal dentro del parámetro relativamente constante. Su función homeostática típica es controlar la concentración de azúcares en la sangre. La diabetes mellitus está causada por la falta de secreción suficiente de insulina o la ausencia total de secreción de insulina por las células pancreáticas. Los niveles de glucemia pueden ser hipoglucemia o aumento hiperglucemia. La hiperglucemia es la insulina que instruye a las células del cuerpo a captar esta glucosa. En consecuencia, la función celular, incluida a una función neurológica, puede fracasar por la ausencia de glucosa, incluso en presencia de la hiperglucemia. Hormonas gonadales. Las hormonas gonadales nos dan nuestro aspecto sexual, moldean nuestras identidades como hombre y mujer y nos permiten participar en conductas relacionadas en el sexo. La hipótesis organizacional propone que las acciones hormonales en el curso del desarrollo alteran la diferenciación tisular. Los estrógenos no tienen el mismo efecto sobre el cerebro de la mujer porque las mujeres tienen una enzima sanguínea que se une a ellos e impide su ingreso en el cerebro. El hecho de que los estrógenos de las hormonas que habitualmente se asocian con la mujer masculinicen el cerebro masculino puede parecer sorprendente. Las hormonas contribuyen a diferencias sorprendentes en el cerebro y en la conducta cognitiva, que incluyen como se señala en la sección 6.4. Su papel en la diferencia hombre-mujer en la dependencia y la adicción de los fármacos, el cerebro del hombre es ligeramente más grande que el de la mujer después. En el hemisferio derecho es algo más grande que en el hemisferio izquierdo. El cerebro de la mujer tiene una tasa mayor de flujo sanguíneo cerebral y de utilización de glucosa. Otras diferencias incluyen el tamaño cerebral en diferentes regiones del cerebro, que incluyen los núcleos del hipotálamo relacionado con la función sexual y partes del cuerpo calloso que son más grandes que el de las mujeres.
Esteroides anabólicos o androgénicos. Una clase de hormonas sintéticas relacionadas con la testosterona tiene efectos de elaboración de músculos que son anabólicos y masculinización androgénicos. Estos esteroides anabólicos androgénicos, comúnmente conocidos de forma sencilla como esteroides anabólicos o como roides, sintetizan originalmente para aumentar la masa corporal y a fortalecer la resistencia. El uso de esteroides anabólicos acarrea riesgo para la salud. Los esteroides anabólicos también tienen unos clínicos aprobados, por así decirlo, tienen usos clínicos aprobados. La reposición de los testosterona es un tratamiento en los hombres con hipogonádicos. Es útil para tratar la pérdida de músculos posterior a un traumatismo y recuperar la masa muscular en las personas desnutridas. Glucorticoide y estrés. El estrés es un término tomado de la ingeniería para describir un proceso en el cual un agente ejerce fuerza sobre un objeto. Un estresante es un estímulo que desafía la homeostasis corporal y desencadena un estado de alerta.